En las profundidades del Antiguo Testamento, escondido entre las páginas de los profetas menores, encontramos un libro que, a pesar de su brevedad, resuena con una fuerza implacable. El libro de Abdías. Este profeta, aunque prácticamente desconocido para muchos, nos ofrece una visión que trasciende su tiempo, revelando las verdades eternas del juicio divino y la soberanía de Dios sobre las naciones. Abdías, cuyo nombre significa siervo de Dios, fue elegido para transmitir un mensaje claro y contundente. No es casualidad que, aunque su profecía se concentre en la condena de Edom, una nación enemiga de Israel, su alcance sea mucho mayor. Este pequeño libro se convierte en una advertencia para todas las naciones que, con arrogancia y orgullo, deciden caminar en contra de los designios divinos. Para entender el mensaje de Abdías, primero debemos situarlo en su contexto histórico. Israel y Edom, las dos naciones protagonistas de esta historia, no eran simples vecinos en conflicto. Compartían un origen común. Ambos pueblos descendían de los hermanos Jacob y Esaú, cuya enemistad nació desde el vientre de su madre, como se relata en el libro del Génesis. Esaú, el primogénito, vendió su derecho de nacimiento a su hermano menor, Jacob, en un acto que definiría el destino de sus descendientes. Aunque la rivalidad entre estos dos hermanos parecía haber quedado atrás con el tiempo, sus respectivas naciones continuaron enfrentándose, generando una enemistad que se prolongaría por siglos. El contexto de la profecía de Abdías es claro. Edom había traicionado a Israel en su momento más oscuro. Durante una invasión extranjera que devastó Jerusalén, los edomitas, en lugar de ayudar a sus hermanos, se aliaron con los enemigos de Israel. Este acto de traición, motivado por el orgullo y la ambición, no pasó desapercibido ante los ojos de Dios. A través de Abdías, el juicio sobre Edom se hizo inevitable. Pero la historia de Abdías no es simplemente una crónica del pasado. Su mensaje sobre la justicia divina, la humildad y las consecuencias de la soberbia sigue siendo profundamente relevante hoy. En un mundo donde la arrogancia y el poder a menudo son celebrados, el libro de Abdías nos recuerda que ningún acto de injusticia queda sin respuesta y que, al final, el reino de Dios prevalecerá. Edom, descendiente de Esaú, fue una nación que habitaba en las montañas rocosas al sureste de Israel, en una región conocida por su dureza y fortaleza natural. Esta geografía, aparentemente impenetrable, les otorgaba una seguridad que, con el tiempo, se transformó en un orgullo desmedido. Sin embargo, ese orgullo fue su perdición. Abdías nos cuenta la historia de cómo esta nación, en lugar de ser solidaria con Israel, su hermano, se aprovechó de su sufrimiento, traicionando su vínculo ancestral. La enemistad entre Israel y Edom no era nueva. Desde los tiempos de Jacob y Esaú, los conflictos entre sus descendientes habían sido constantes. Sin embargo, la traición de Edom fue particularmente dolorosa para Israel. Durante una invasión extranjera, cuando Jerusalén estaba siendo saqueada, los edomitas no solo se mantuvieron al margen, sino que también se aliaron con los enemigos de Israel, participando activamente en su destrucción. Esta traición quedó grabada en la memoria colectiva de Israel, y Abdías fue el profeta encargado de anunciar el juicio que vendría sobre Edom por su malicia. En un tono firme y decisivo, Abdías describe cómo Edom, en su arrogancia, creía estar fuera del alcance del juicio divino. Confiaban en sus montañas rocosas y en su capacidad militar para protegerse de cualquier amenaza. Esta falsa sensación de seguridad alimentó su soberbia, llevándolos a actuar sin temor a represalias. Sin embargo, el mensaje de Abdías es claro. Aunque te remontes como águila, y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Abdías 1:4. Ninguna fortaleza,
por más impenetrable que parezca, puede proteger a una nación de la justicia de Dios. Este es un punto clave en el mensaje de Abdías. El orgullo y la arrogancia son actitudes que, tarde o temprano, conducen a la caída. Edom había cometido un grave error al aprovecharse de la desgracia de Israel, y Dios, a través de Abdías, les hace saber que su juicio será inevitable. No solo por su traición, sino también por su falta de empatía y su soberbia. En nuestro mundo contemporáneo, es fácil ver reflejada la actitud de Edom en muchas situaciones. La tentación de aprovecharse de la debilidad de otros, de actuar con arrogancia creyendo que no habrá consecuencias, sigue siendo un comportamiento común en diversas esferas. La lección de Abdías sigue siendo relevante. Ninguna acción injusta, motivada por el orgullo o la ambición, quedará sin respuesta. Dios, el juez supremo, observa todas nuestras acciones y, en su tiempo, traerá justicia. A lo largo de la historia, hemos visto cómo muchas naciones, imperios e incluso individuos que se han levantado con soberbia han caído de manera estrepitosa. Tal como le ocurrió a Edom, el orgullo lleva inevitablemente a la ruina. Pero más allá de la advertencia sobre las consecuencias del orgullo, el mensaje de Abdías también nos recuerda la importancia de la solidaridad y la empatía. Edom tuvo la oportunidad de actuar con compasión hacia Israel, pero decidió traicionar a su hermano. Esa falta de humanidad fue su condena. El mensaje central de Abdías gira en torno a la justicia divina, una justicia que no deja lugar a la impunidad. Cuando Abdías habla de Edom, no lo hace solo en términos de condena, sino que muestra cómo Dios, en su infinita justicia, equilibra la balanza del bien y el mal. La arrogancia y la traición de Edom contra Israel fueron las acciones que desencadenaron el juicio divino, pero la lección de Abdías es universal. Toda nación, toda persona que actúe con soberbia y maldad, se enfrentará tarde o temprano a las consecuencias de sus actos. El orgullo de Edom es retratado como una fuerza destructiva, no solo para Israel, sino para ellos mismos. Abdías expone cómo la altivez del corazón de Edom los engañó, haciéndoles creer que podían actuar impunemente, sin sufrir las consecuencias de sus acciones. Esta es una advertencia que resuena a lo largo de la Biblia. El orgullo precede a la caída. Edom se había encumbrado a sí mismo, confiando en su posición geográfica privilegiada y en sus alianzas militares, pero no había contado con el juicio divino que Abdías profetizaba. En este sentido, la justicia de Dios no se deja engañar por las apariencias. Las montañas fortificadas, la autosuficiencia y la falsa sensación de seguridad que Edom había construido a su alrededor no podían protegerlos de lo que vendría. Abdías describe vívidamente el castigo que enfrentaría Edom. Sus tesoros serían saqueados, sus defensores más valientes serían derrotados y su gente sería exterminada. Todo esto sería resultado de su traición y de su arrogancia desmedida. El juicio de Dios no se limita solo a Edom. Abdías amplía su visión para incluir a todas las naciones que, como Edom, se enorgullecen y oprimen a otros. Esta es una lección poderosa que trasciende las fronteras del tiempo y el espacio. La soberbia es una afrenta directa contra Dios, y aquellos que actúan con malicia y altivez serán derribados. Este principio es una constante en la Escritura, y Abdías lo deja claro. Dios no pasa por alto la injusticia. Lo que diferencia a la justicia divina de la humana es su perfección. Los sistemas de justicia terrenal pueden ser imperfectos, corruptos o incluso fallar por completo, pero la justicia de Dios es infalible. Él ve todo y actúa de manera justa y correcta en su tiempo perfecto. Edom, en su soberbia, creyó que estaba por encima de la ley, pero el mensaje de Abdías es claro. Nadie puede escapar del juicio de Dios. Para los lectores contemporáneos,
Este mensaje sigue siendo profundamente relevante. Vivimos en un mundo donde el poder y la riqueza muchas veces parecen estar por encima de la justicia. Sin embargo, Abdías nos recuerda que la justicia divina prevalece siempre. Aunque parezca que los malvados prosperan temporalmente, llegará el día en que cada acción será juzgada de acuerdo a su mérito. La justicia de Dios no es inmediata, pero es inevitable. En la vida cotidiana, esto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y acciones. ¿Nos comportamos con humildad y justicia o permitimos que el orgullo y la arrogancia guíen nuestras decisiones? Abdías no solo nos habla de la caída de una nación, sino que nos insta a examinar nuestros propios corazones, recordándonos que, en última instancia, todos seremos responsables ante Dios por nuestras acciones. El juicio de Edom no es solo una historia de castigo, es una advertencia a toda la humanidad. En su tiempo, Edom creyó que su poder la hacía invulnerable. Hoy, la lección sigue siendo válida. Ninguna cantidad de poder o riqueza puede protegernos del juicio justo de Dios si actuamos con soberbia y maldad. Si deseas aprender más sobre la justicia de Dios y cómo se aplica a nuestras vidas hoy, te invitamos a revisar el enlace en la descripción. Allí encontrarás recursos valiosos que te ayudarán a profundizar en tu fe y en el entendimiento de las Escrituras. No dejes pasar esta oportunidad de crecimiento espiritual. En el corazón del mensaje de Abdías yace una verdad fundamental. El orgullo precede a la caída. Edom, en su soberbia, se convenció de que su fortaleza, tanto física como militar, lo hacía invulnerable. Creyó que estaba por encima de las consecuencias de sus acciones y que su posición le permitiría actuar impunemente. Sin embargo, como Abdías predijo, la arrogancia de Edom fue el mismo motivo de su ruina. Esta lección sobre la humildad es una de las enseñanzas más poderosas y recurrentes en la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, las Escrituras nos advierten sobre los peligros del orgullo. Proverbios 16:18 lo resume de manera concisa. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Esta advertencia se cumple una y otra vez en la historia, no solo de las naciones, sino también en la vida de los individuos. Edom, una nación que se encontraba en una posición geográfica privilegiada, creía que su fortaleza natural la protegía del peligro. Sus montañas escarpadas y sus defensas bien fortificadas les proporcionaban una sensación de seguridad, pero esa seguridad se transformó en arrogancia. Creían que estaban por encima del juicio de Dios y de las consecuencias de sus malas acciones. Este orgullo les llevó a aprovecharse de la desgracia de Israel, su hermano, en lugar de mostrar compasión o ayuda. El mensaje de Abdías es claro. Dios no tolera el orgullo y la soberbia. Las acciones de Edom reflejaron un corazón endurecido, incapaz de reconocer su propia fragilidad. Al confiar en sus propias fuerzas y menospreciar las advertencias divinas, sellaron su destino. El juicio de Dios sobre Edom fue inevitable y total, como una advertencia a todas las naciones que actúan con altivez y traicionan los principios de justicia y fraternidad. Este principio de que el orgullo lleva a la ruina no es exclusivo de Edom. A lo largo de la historia, vemos cómo el orgullo ha sido la caída de grandes imperios, líderes poderosos e incluso individuos que, al alcanzar posiciones de poder o éxito, olvidan la humildad y creen que son intocables. Ya sea en la política, los negocios o la vida personal, la soberbia es un enemigo silencioso que corrompe desde dentro, cegando a las personas ante las consecuencias de sus acciones. Para los cristianos, la humildad es un valor central en la vida espiritual. Jesús mismo enseñó: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Mateo 23, 12. La humildad no solo nos protege del orgullo, sino que nos permite estar en una relación correcta con Dios. Reconocer nuestra dependencia de Él, entender nuestras limitaciones y ser compasivos con los demás son actitudes que reflejan un corazón humilde, en contraposición a la altivez de Edom. Es interesante observar cómo este mensaje de Abdías trasciende las barreras del tiempo. Hoy en día, vivimos en un mundo que a menudo celebra el orgullo, la autosuficiencia y el poder. En muchos casos, se valora más la imagen de fuerza y éxito que la humildad y el servicio. Sin embargo, la lección de Abdías nos invita a reflexionar. ¿Dónde está nuestra verdadera fortaleza? ¿En nuestras habilidades, riquezas o posición social? ¿O en nuestra relación con Dios? El orgullo no solo afecta a las naciones, sino también a las personas en su vida cotidiana. Cuando nos dejamos llevar por la altivez, nos volvemos menos sensibles a las necesidades de los demás, menos dispuestos a escuchar las advertencias y más propensos a tomar decisiones egoístas que afectan negativamente a quienes nos rodean. El ejemplo de Edom es una advertencia clara. La altivez no solo nos aleja de Dios, sino que también nos prepara para la caída. Uno de los temas más importantes que Abdías introduce en su profecía es el concepto del Día del Señor. Este término, que aparece con frecuencia en los textos proféticos del Antiguo Testamento, hace referencia a un tiempo específico en el que Dios intervendrá en la historia humana para ejecutar su juicio. En el caso de Abdías, el Día del Señor no es solo el castigo de Edom, sino un momento de juicio universal que abarcará a todas las naciones que han actuado con injusticia y arrogancia. Abdías nos recuerda que el juicio de Dios no es exclusivo para una nación en particular, sino que afecta a todas aquellas que, como Edom, han explotado a otros, traicionado su deber de solidaridad y vivido con orgullo. En Abdías 1:15 se narra: «Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza». Este versículo es crucial, ya que subraya un principio fundamental de la justicia divina: lo que siembras, cosechas. El Día del Señor es una advertencia de que ninguna nación, ningún individuo, está exento del juicio de Dios. La forma en que tratamos a los demás, cómo utilizamos nuestro poder y nuestras decisiones, todo será evaluado por el justo juez. Esto es particularmente relevante en una sociedad donde las desigualdades y las injusticias están tan presentes. Abdías nos dice que no podemos actuar de manera egoísta y esperar que no haya consecuencias. Al final, Dios retribuirá a cada uno según sus acciones. Pero el Día del Señor no es solo un día de juicio. En la profecía de Abdías también se anuncia la restauración. Aunque el juicio caerá sobre Edom y las naciones que han oprimido al pueblo de Dios, hay una promesa de esperanza para Israel. Mientras los arrogantes serán derribados, los humildes y justos serán restaurados. Dios no solo trae juicio, sino que también ofrece redención para aquellos que han sido fieles. En Abdías 1:17 se narra: «Mas en el monte de Sión habrá salvación, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones». Aquí, el monte de Sión simboliza el lugar de la presencia de Dios y de la restauración. A pesar de la destrucción y el juicio, Dios no abandona a su pueblo. Él promete que habrá un remanente, un grupo fiel que será rescatado y restaurado. Este es un tema recurrente en la Biblia. Aunque el juicio es inevitable para los malvados, siempre hay esperanza para aquellos que confían en Dios. Este mensaje de restauración es vital, especialmente para aquellos que atraviesan tiempos difíciles. Abdías nos recuerda que, aunque el juicio de Dios es severo, su misericordia siempre está presente. Aquellos que sufren injusticias, que son oprimidos,
o que han sido traicionados, encontrarán consuelo en la promesa de que Dios restaurará lo que se ha perdido. El día del Señor no es solo un día de castigo, sino también un día de salvación para los que confían en el Señor. El concepto del día del Señor también se amplía en la teología cristiana. En el Nuevo Testamento, el día del Señor se asocia con la segunda venida de Cristo, cuando Él regresará para juzgar a las naciones y establecer su reino eterno. Los cristianos ven en el mensaje de Abdías una prefiguración de lo que vendrá al final de los tiempos, un juicio justo y una restauración gloriosa para los fieles. Es una llamada a vivir en integridad, sabiendo que nuestras acciones serán juzgadas, pero también una promesa de esperanza para aquellos que se mantienen firmes en su fe. Para los lectores contemporáneos, el Día del Señor debe ser una fuente de reflexión y preparación. Nos invita a vivir con una perspectiva eterna, sabiendo que nuestras decisiones no solo afectan nuestra vida aquí y ahora, sino que también tienen consecuencias en la vida venidera. Al igual que en los días de Abdías, el juicio de Dios sigue siendo una realidad. Pero, al mismo tiempo, la promesa de restauración y redención sigue vigente para aquellos que ponen su confianza en Él. A lo largo de la profecía de Abdías, un tema crucial emerge con fuerza: la restauración de Israel. A pesar de las advertencias de juicio y la condena sobre Edom y las naciones arrogantes, el mensaje de Abdías no termina con destrucción. Al contrario, hay una promesa vibrante de restauración y justicia para el pueblo de Dios. Esta restauración no es solo una recuperación material, sino una reivindicación profunda y espiritual que tiene implicaciones poderosas para aquellos que han sido fieles. Abdías presenta una imagen impresionante en su mensaje. Israel será como un fuego, una llama que consumirá a sus enemigos, simbolizados en Edom. En Abdías 1:18 se narra: y la casa de Jacob será fuego, y la casa de José llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Aquí, el juicio de Edom no es solo una condena pasiva, es un castigo activo y total que será llevado a cabo a través de Israel, en representación del juicio divino. Esta imagen del fuego purificador es significativa porque no solo se trata de la destrucción de los enemigos de Dios, sino también de la purificación y restauración del pueblo de Israel. El fuego, a menudo utilizado en la Biblia como símbolo de juicio, también representa la santificación y la renovación. Así, mientras Edom es consumido como estopa, Israel emerge victorioso y restaurado. Dios no solo restituye las posesiones y el territorio de Israel, sino que también lo vindica frente a las naciones. La profecía de Abdías nos recuerda que la justicia de Dios no es meramente destructiva, sino profundamente restauradora. Las injusticias que el pueblo de Dios ha sufrido a manos de sus enemigos serán corregidas, y aquellos que han sido oprimidos verán su restauración completa. Este es un mensaje de esperanza para cualquier persona o comunidad que haya pasado por tiempos de dificultad y persecución. Dios no olvida a su pueblo, y aunque el juicio puede ser severo para los malvados, la redención es segura para los que confían en Él. Además, Abdías señala que esta restauración no se limitará solo a la recuperación de lo perdido. El pueblo de Israel no solo recuperará sus tierras, sino que también tomará posesión de los territorios de sus enemigos, incluidos Edom y otras regiones adyacentes. En Abdías 1:19-20 se narra: y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la llanura a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín poseerá Galaad. Aquí se subraya que la restauración de Dios no se limita a devolver lo que fue arrebatado,
sino que es una expansión más allá de las fronteras originales, un crecimiento que representa la completa victoria de Dios sobre sus enemigos. Esta expansión del territorio de Israel no solo es simbólica de la victoria física y material, sino que apunta hacia algo más profundo, la expansión del reino de Dios. En el contexto cristiano, esta expansión se ve como un reflejo de la misión de la Iglesia de llevar el mensaje de Cristo hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Así como Israel en la profecía de Abdías toma posesión de nuevos territorios, los cristianos están llamados a expandir el reino de Dios a través del testimonio y la proclamación del Evangelio. La restauración de Israel, tal como se describe en Abdías, es una promesa de que la justicia de Dios prevalecerá. Los que han sido oprimidos, los que han sido tratados injustamente, verán cómo Dios interviene para corregir esos errores. Aunque el juicio sobre los enemigos de Dios es severo, la esperanza de restauración es lo que da vida a esta profecía. Abdías nos muestra un Dios que no solo castiga a los malvados, sino que también es un Dios de redención, que restaura a su pueblo y lo eleva por encima de sus enemigos. Este mensaje de restauración es profundamente alentador para todos los que enfrentan desafíos y dificultades. Nos recuerda que, aunque el camino sea difícil y las injusticias puedan parecer interminables, la justicia de Dios es fiel. Aquellos que confían en el Señor serán restaurados y su victoria será completa. En la vida cotidiana, esta promesa nos da fuerzas para seguir adelante, sabiendo que Dios tiene el control y que, al final, su justicia y restauración prevalecerán. El clímax de la profecía de Abdías culmina con una poderosa declaración sobre el reino de Dios y su soberanía absoluta. Después de narrar el juicio sobre Edom y la restauración de Israel, Abdías cierra su mensaje con una visión que trasciende lo terrenal. Subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Abdías 1:21. Esta frase final es mucho más que una simple conclusión. Es la declaración de que el poder y la autoridad suprema pertenecen y siempre pertenecerán a Dios. El concepto del reino de Dios es central, tanto en la teología judía como en la cristiana. Para los israelitas, el reino de Dios representaba el cumplimiento de las promesas divinas, un tiempo en que la justicia prevalecería, los enemigos de Dios serían destruidos y su pueblo sería restaurado y gobernaría en paz. Para los cristianos, esta visión del reino de Dios se amplía en el Nuevo Testamento, donde Cristo se presenta como el Rey que establece un reino eterno, no solo sobre Israel, sino sobre toda la humanidad. En el mensaje de Abdías, el monte de Sión simboliza el lugar donde Dios reinará con justicia. A lo largo de la historia bíblica, Sión es un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo, un símbolo de su presencia, protección y autoridad. En esta visión final de Abdías, los salvadores que subirán a Sión son los líderes que Dios levantará para ejecutar su juicio y gobernar en su nombre. Estos salvadores, aunque no se mencionan específicamente por nombre, representan a aquellos que, bajo la autoridad de Dios, establecerán su reino de justicia y paz. Por otro lado, el monte de Esaú, que representa a Edom, simboliza la resistencia contra el plan de Dios. La profecía de Abdías nos muestra que cualquier nación, pueblo o individuo que se oponga a la justicia divina y actúe con soberbia y maldad será derribado. El monte de Esaú será juzgado y destruido, mientras que el monte de Sión, el monte de Dios, será exaltado para siempre. El versículo final del libro de Abdías, "El reino será de Jehová", es una de las declaraciones más poderosas en toda la profecía. Nos recuerda que, al final, todo lo que ocurre en la historia humana tiene un propósito: el establecimiento del reino de Dios.
Esta es una verdad que se repite una y otra vez en la Biblia. Los imperios humanos, por muy poderosos que parezcan, son temporales. Las naciones pueden levantarse y caer, pero el reino de Dios es eterno y su justicia prevalecerá sobre todas las demás. Esta promesa de que el reino será de Jehová no es solo una visión futura, también es una llamada a la acción en el presente. Como cristianos, estamos llamados a vivir bajo la soberanía de Dios desde ahora, reconociendo su autoridad en nuestras vidas y trabajando para extender su reino a través de nuestras acciones, nuestras palabras y nuestro testimonio. El mensaje de Abdías, aunque pronunciado hace siglos, sigue siendo relevante para nosotros hoy, ya que nos invita a reflexionar sobre cómo estamos contribuyendo a la construcción del reino de Dios aquí en la tierra. Además, el concepto del reino de Dios nos ofrece esperanza. Vivimos en un mundo donde la injusticia, el sufrimiento y la opresión parecen prevalecer con demasiada frecuencia. Sin embargo, el mensaje de Abdías nos asegura que el reino de Dios está en marcha y que, al final, su justicia triunfará. Esto nos da la fuerza para seguir adelante, sabiendo que nuestras luchas no son en vano y que, al final, Dios restaurará todo de acuerdo a su plan perfecto. Para aquellos que enfrentan desafíos en su vida diaria, la promesa del reino de Dios es un recordatorio de que, aunque el mal parezca tener la última palabra, la victoria final pertenece a Dios. Al igual que Israel en los días de Abdías, podemos estar seguros de que Dios ve nuestras luchas, nuestras injusticias, y que un día Él traerá justicia y restauración. El reino de Dios no es solo un ideal lejano, es una realidad que se está construyendo en el presente y que alcanzará su culminación en el futuro. El mensaje final de Abdías nos deja con un llamado claro: reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y trabajar para extender su reino en un mundo que a menudo se resiste a sus principios de justicia y amor. Como seguidores de Cristo, somos parte de ese plan divino, llamados a vivir con humildad, justicia y fe, sabiendo que el reino será del Señor. El mensaje de Abdías nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre cómo podemos contribuir al reino de Dios. Si quieres aprender más sobre cómo vivir bajo la soberanía de Dios y ser parte de su plan eterno, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y revisar el enlace en la descripción para acceder a estudios y reflexiones que te ayudarán a crecer espiritualmente. Comparte este mensaje con aquellos que también buscan profundizar en su fe. El reino de Dios está en marcha y tú puedes ser parte de él.